Tenemos nuestra primera entrevista y nos engalana el señor Frank Martínez, quien es secretario de organización del Partido Reformista Social Cristiano, el PRSC, y aspirante a senador por la provincia de La Romana. Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos. ¿Cómo va todo? Bueno, Un buen 20 de octubre. En el caso suyo hay que decir que usted quiere volver al Senado. Sí, porque fue senador y también diputado. Y fue diputado. Sí, fue diputado. ¿Y qué lo motiva entonces de nuevo ver qué posibilidad tiene usted de ir al Congreso Nacional? Mira, yo decidí construir un gran proyecto, se llama IDECON 3x7. Es una tendencia de ideas, de contenido, que busca la supremacía de la Constitución y la transformación del Estado en un momento donde, tristemente, la función legislativa ha perdido la calidad en cuanto a la representación. Y evidentemente una gran cantidad de legisladores con derecho a postularse no conocen las competencias, las funciones, y entonces tenemos un gran vacío. Y pienso que desde esta corriente podemos contribuir, sobre todo porque yo fui el presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, y durante los últimos 13 años hemos tenido una ruptura entre lo que es la función legislativa con inclusive una serie de leyes complementarias a la Constitución no han sido aprobadas. En ese sentido nos estamos preparando para que este contenido pueda llegar y avanzar en esa línea y tener mejores representaciones, sobre todo que la función legislativa de fiscalización no se está ejerciendo con la rigurosidad que requiere, porque el Congreso aprueba el presupuesto, pero luego entonces ya el Ejecutivo lo hace y el Congreso lo que hace es que recibe informaciones finales sobre lo que es la Cámara de Cuentas. Ese parece un propósito muy loable. De hecho, ahora el presidente está encabezando el Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso para sustituir a 5 jueces, entre ellos el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Wright. Sí. Y el propio presidente ha admitido que es una tarea difícil encontrar un candidato que lo sustituya. Y parte del grito del doctor Ray Guevara en estos tiempos es hacer que la Constitución sea la que norme la vida del país. Mire, y pienso que en el caso del doctor Ray Guevara, que fue uno de los que trabajó arduamente en la preparación del proyecto constitucional, y en mi caso particular, en el artículo 63, numeral 13, nosotros presentamos lo que es la visión a los fines de empoderar, dar mayor cobertura a la ciudadanía, estableciendo las líneas de lo que debe ser la socialización de la Constitución, los derechos y garantías. Por ejemplo, posiblemente el 99% de los dominicanos nos dijeron que el que calla otorga, y eso es falso, porque el que calla no dice nada. Sin embargo, eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar para que tengamos mejores ciudadanos, con el tema inclusive para el retorno de lo que es la educación cívica en las escuelas, donde tenemos un desparpajo en esta línea. En el caso de Estados Unidos es muy frecuente que la gente calla cogiéndose a una enmienda constitucional. Nosotros también la tenemos en la República Dominicana. La tenemos, lo que quiere decir que queda, el que calla no admite nada, es decir, simplemente no emite una consideración, una opinión. Entonces todos estos elementos hacen que nosotros tengamos una visión de lo que debe ser de transformación del Estado, dando, por ejemplo, una lectura, la política en tiempos de indignación. Es un libro de Daniel Innerarity. Ahora, en el escenario político nacional, ya los partidos y los plazos están acelerando. Mañana ya se cumple el plazo último de cambiar la cédula para el ejercicio del voto, pero en el caso de La Romana específico, donde usted aspira a ser senador, candidato a senador, la alianza Rescate RD ya ha definido entre PRD y el PLD el candidato. La Fuerza del Pueblo, tengo entendido que no está en esa alianza, la Fuerza del Pueblo no está en esa alianza, sino que tiene un candidato. Faltaría el PRM y el Partido Reformista, que ahí es donde usted tiene la posibilidad. Bueno, ¿Cuál es el nivel de conversación, de convencimiento? Bueno, ahora el Partido Reformista me va a proclamar como su candidato a senador. Okay. Obviamente el reformismo ha entrado en una conversación con el PRM.
buscando la posibilidad de ensamblar una alianza. Evidentemente las alianzas también, su carpintería es muy compleja porque abarca la parte territorial, las expectativas y también el posicionamiento electoral. Pero en este caso tengo entendido que el PRM tiene reservada esa senaduría ahí. La senaduría y la sindicatura de la Romana. El Partido Reformista lo esté lanzando usted, si está en conversación, ¿qué significa? Que no ha sido muy probable ese acuerdo. Bueno, obviamente que se trata de visiones a veces que son diferentes, pero en el caso de la Romana, el posicionamiento electoral que nosotros tenemos, porque el Partido Reformista descansa en un liderazgo vertical, donde está Pedro Botello, que es diputado actualmente, donde está Tony Adames, Frank Martínez y un conjunto de dirigentes que de una manera u otra representan lo que es el liderazgo horizontal. Por lo tanto, nosotros somos posiblemente uno de los lugares donde el Partido Reformista es más fuerte del país, es la Romana, porque hemos ganado una diputación desde el año 1994, con excepción del 2002. Después, si el reformismo ha ganado, hemos ganado solo la sindicatura y evidentemente los trabajos que estamos haciendo nos apuntan a que vamos a ganar en la Romana otra vez. Es posible que en el caso del acuerdo electoral que tienen prácticamente bien avanzado el Partido Reformista con el PRM, que usted sea el candidato a senador, porque no bailotearon a nadie. Silva, que es el actual senador que era del PRM, renunció porque no le reservaron esa candidatura a él y se fue para el PRD, y el PRD, ese es su candidato ahí, en una alianza con la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pero Fuerza del Pueblo. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo va a llevar su candidato, un candidato propio. Pero es el candidato del PRD y del PLD. En el caso no suena ninguno del PRM que no sea Frank Martínez como el candidato a senador en esa alianza. Además, en el 2016, o sea, en el 2006 yo fui candidato a diputado en la Alianza Rosada. Y en el 2016 fui el candidato a senador en la Alianza PRM Partido Reformista. O sea, yo tengo arraigo en posiblemente más del 50% de PRMistas que votan por Frank Martínez con alianza y sin alianza, lo que implica de que cuando sacamos los números, Frank Martínez obtiene una ventaja sobre cualquier otro aspirante. ¿Cuál es la fecha límite que los partidos tienen para someter las alianzas a nivel congresual? Porque en el 29 es para la parte municipal. No, el 10 de noviembre. El 10 de noviembre que están para la parte congresual. 100 días antes de las elecciones. Okay. Normalmente el plazo son 100 días. El 23 de febrero sería para presidenciales y de senadores. Ahora, normalmente los partidos lo que hacen es que hacen un vaciado y lo hacen de manera conjunta para no hacer segregaciones. Pero el plazo de ahora para municipal cierra antes. El problema es que las alianzas implican siempre negociar cuestiones municipales y congresuales. Entonces, al mismo tiempo. Entonces nadie quiere ponernos de acuerdo en municipal sin definir algunos escenarios arriba. Porque que en el caso de ayer tuve la infidencia de que la Fuerza del Pueblo decidió entregar todo el Cibao, las candidaturas de todo el Cibao al PLD. Ustedes son los candidatos de todo el Cibao, ustedes son los fuertes ahí. Pues, ¿a cambio de qué? A cambio de algunas que tienen otras en la capital, en el sur, en el este. Claro. Frank, nos gustaría saber que nos presente, ya usted tiene experiencia como legislador, parte de su propuesta en estas nuevas aspiraciones a la senaduría. Mira, yo quiero aprovechar, ahora mismo está el Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer, que es un gurú que ha estado planteando el tema del monitoreo y la evaluación del desempeño. Tenemos un gran problema en República Dominicana y es justamente que no hemos definido el tamaño del Estado, si es por los ingresos o es por los gastos. Entonces, al final, luce que estamos haciendo un círculo vicioso respecto al tema del gasto público con una enorme carga social acumulada y hace entonces que tengamos un gran problema estructural.
Por eso el tema de la pobreza. ¿Y cómo usted piensa que se debe aplicar? ¿Es el ¿Si gasto por los o gastos el ingreso? o el ingreso? Mira, lo relevante en este caso es tratar de hacer el equilibrio. Yo he visto, por ejemplo, el director de presupuesto, José Rijo, decir que el 91% del presupuesto ya está comprometido. Lo que hace es que el Estado Dominicano tenga que tomar decisiones inmediatistas y de urgencia. Y pienso que el tema es la planificación que deberíamos hacer con un gran acuerdo nacional que debe hacerse, porque en el 2026, la tendencia es que viene una reforma fiscal, posiblemente por la carga que implica desde el punto de vista político se esté aplazando. Por eso inclusive se cuestionan los gobiernos cuando se refieren al anticipo de impuestos. Todos los gobiernos terminan haciendo más de lo mismo por el problema que estoy planteando. Nosotros, el tema de la familia es fundamental en la sociedad dominicana, en cualquier sociedad, pero para nosotros es clave. ¿Por qué? Pero tenemos una agenda internacional que está atacando a la familia. Nosotros defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer. En mi caso particular, mi partido, estamos en contra del aborto, por eso entendemos que hay que aprobar el Código Penal sin las 3 causales. De igual manera, llevar al Estado, en La Romana, por ejemplo, que es una de las provincias que más aporta de riquezas en República Dominicana, la devolución que nos hacen los gobiernos es mínima. Ahora mismo en La Romana hay unas 7 u 8 escuelas que están en construcción y ahí hay una gran cantidad de niños que se han quedado fuera de la escuela, inclusive en el municipio de Guaymate, donde yo nací, donde yo estudié, ahí hay una gran cantidad de niños que están fuera de la escuela. O la parte deportiva, nosotros somos una de las provincias que tiene una dificultad en cuanto a la parte deportiva, porque el Ministerio de Deportes aporta muy poco en La Romana. En La Romana hay más de 100 equipos de softball, baloncesto, clubes deportivos, culturales, y todo esto yo pienso que es un tema que en mi caso lo tengo en una agenda definida para el debate que debe darse. Usted viene de su origen político partidario, que es del Partido Reformista. ¿Sí? Su líder fue el doctor Joaquín Balaguer. Y yo he señalado un juicio crítico, y lo digo como una queja, porque yo vengo del sector democrático del país. Sin embargo, me quejo de que el sector democrático es el que ha creado esta situación. Balaguer nunca tuvo un presupuesto deficitario. No. Y tuvo siempre una política de inversión muy clara. Sin embargo, cuando usted dice que el director del presupuesto admite que el 91% del presupuesto está comprometido, eso quiere decir que el Estado se queda sin capacidad de intervenir en favor de la gente. Claro, entonces eso le crea dificultades para las políticas públicas. Usted decía, ¿cómo mido la economía? ¿Por el gasto o por el ingreso? Bueno, habría que medirla por el Producto Interno Bruto, porque hemos pospuesto desde 2003 una reforma fiscal por razones políticas, pero tú dices, ¿qué es más político tú manejarte con un presupuesto deficitario donde el Estado no tiene prácticamente ninguna capacidad de inversión? Por eso, Balaguer, insisto mucho en este dato porque es muy importante, de las 35 presas hizo 32, sin coger ni un chele prestado. Y hoy tenemos justamente el endeudamiento. Entonces, es una de las amenazas que yo creo que no es solo la reforma, es cuál es la mirada que damos al desarrollo, a la economía, a propósito de que tenemos aquí la visita del Nobel de Economía. Sí. Es decir, es una visión distinta que hay que hacer para ver, bueno, y les regalamos a la gente, en ese 35, estamos regalando 35.000 millones de pesos del presupuesto para alimentar vagos, gente en los barrios recibiendo tarjetas de cosas así. Y no me ayuda ni siquiera a recoger una basurita. Justamente él está cuestionando esto. O sea, no es que no le demos a la gente, pero lo importante es que apliquemos el principio chino, no me des un pescado, enséñame a pescar. En mi caso, yo he estado estudiando a Mariana Mazzucato, es posiblemente la economista más impactante del mundo, un libro acerca del Estado emprendedor, otro libro, El valor de las cosas y la misión de economía. La República Dominicana está obligada a producir una transformación en el ejercicio presupuestario. ¿Por qué? Porque con inmediatismo y con urgencias no vamos a resolver un problema coyuntural.
pero estamos arrastrando el problema y justamente con lo que está ocurriendo hoy nos indica que tenemos que trabajar el tema de la planificación. Tenemos una gran cantidad de situaciones que hacen que República Dominicana sea vulnerable. Por ejemplo, Deiron Acemoglu, en un libro que plantea los orígenes del poder, la pobreza y la prosperidad. Hemos crecido mucho en la economía, sí, pero eso no ha beneficiado a la gente. Entonces, no tiene sentido que estemos hablando de crecimiento de la economía cuando la desigualdad crece cada día y entonces tenemos más delincuencia, más dificultades, más deserción en las escuelas, más familias rotas y el Estado luce que está a la deriva. Por lo tanto, yo pienso que es un elemento para el debate que debe darse en República Dominicana. ¿Qué usted plantea, Fran, como soluciones a este problema? Mira, justamente que haya una dimensión mayor, que no nos enfoquemos en el partidismo, en las luchas, en las pasiones políticas y nos enfoquemos en trabajar el rediseño del Estado, tomando en cuenta de que muchas veces los partidos políticos damos muchas vueltas y la gente piensa que la política es una actividad sucia cuando deberíamos estar pensando cómo lograr el fortalecimiento de los partidos, de la familia y de las instituciones. O sea, ¿qué indica esto? Que con lo que está ocurriendo ahora mismo, con el tema de las famosas encuestas, eso hace que la gente se aleje más de la política y el individualismo excesivo se convierte en un protagonista principal. Pero usted dice de las encuestas dentro de los partidos, o no la encuesta en sentido general. Bueno, en sentido general también. Pero obviamente es una metodología. Que la metodología de las encuestas son absurdas. Es un tema que hay que buscarle fórmulas, porque ahora se está evidenciando las confrontaciones en los partidos y la falta de credibilidad de esto y de adhesión de mucha gente. Ahora, al pasar las elecciones, viene un debate para ver cómo se elimina el concepto de las encuestas. El problema no está ahí, el problema no está en las encuestas. El problema está en que los partidos políticos utilizaron una forma poco democrática para escoger sus candidatos. Porque ustedes, donde participan 3, 4 personas, usted no puede someterlo a encuestas porque siempre va a haber dudas. No es que sean malas, no es que sean buenas, es que el método no ha sido el correcto. Ahora, si usted va a unas elecciones primarias con el voto directo y yo participo con 3 o con 4 y a mí me ganan, bueno, pues están los votos. Pero cuando usted lo hace por encuesta, que dice, bueno, usted no salió, cuando salió fue fulano de tal, pero ¿cuál fue la metodología? ¿Cuál fue la forma? Y sobre todo en los partidos que las figuras siempre cuando se trata de fidelidad con los partidos durante todo el año dicen que sí, que son fieles. Ahora cuando es para escogerme como candidato, entonces ya yo pongo un pero. Ah, no, porque el que encabeza soy yo, el que debí salir fui yo, el jefe, el gurú fui yo, no aquel. Entonces hay egoísmo y hay prácticas antidemocráticas en todos los partidos políticos. Es parte. Mira, por ejemplo, Stephen Covey escribió un libro llamado El Factor Confianza. Es el único factor que lo cambia todo. Y tenemos un gran problema porque hemos arrastrado durante muchos años el autoritarismo, el individualismo y esos elementos negativos son los que están dominando el espectro político e inclusive hasta en la familia. Nosotros no habíamos visto que un hijo, si se hacía un autosecuestro, cuando se dio cuenta que su padre consiguió, su familia consiguió dinero. Todos los elementos han afectado y dañado a la sociedad. Entonces, el mercado por igual. O sea, la gente piensa que la política es una actividad de dinero y es una actividad donde debe haber un buen juicio, donde debe haber capacidad, donde debe haber buena gerencia, administración, decisión, firmeza, carácter, una trayectoria limpia. Todo esto es parte de la política que es un referente para la sociedad. Hablando de trayectoria limpia, Frank, bueno, ha habido o hay cuestionamientos de legisladores, obviamente por conductas inadecuadas, muchos de ellos están siendo vinculados al narcotráfico y quizás a otros ilícitos.
Incluso el Ministerio Público dio una información en estos días de que investiga a 4 legisladores. Bueno, para mí esto es algo preocupante. Me gustaría saber su posición. ¿De qué forma podemos establecer mayores controles para que personas, obviamente que nos representarían en el Congreso Nacional, tengan una conducta intachable o lo más impoluta posible? Mira, yo pienso, y escúcheme que no voy a hacer una disquisición, ni quiero comparar la política con un juego, pero yo que me gusta el dominó, cuando hay una ficha marcada, sobre todo si es un doble, todo el mundo la está rechazando. Y si se hace un acuerdo, dice, bueno, cada uno en una mano. Esto es un asunto de los partidos que deben determinar las personas que van a postular, porque el ciudadano finalmente tiene la definición de escoger a un candidato. Ahora, en el caso de Frank Martínez, en la Romana, en la provincia romana, desde Guaymate, Igueral, Cacata, Los Bateyes, o Villahermosa, o en Caleta, o en Cumayas, en cualquier sector de la Romana, la gente conoce la trayectoria de Frank Martínez y lo que yo represento. Esto es individual, como la salvación. Y en ese sentido, trato siempre de asumir el compromiso y la responsabilidad. Evidentemente, la sociedad se ha masificado y ha arrastrado a veces elementos tan dañinos que se convierten en referentes. Y creo que es oportuno que los partidos sepan que no tienen el poder absoluto de imponerle a la sociedad. Ahora, cada ciudadano debe meditar, debe pensar a quién escoger para que les represente en las diferentes instancias del poder. Yo quiero tocar el tema sobre el tema haitiano, sobre todo que la Romana es una provincia donde había y se utilizaban mucho los haitianos. Zona cañera. El central romano. Una zona cañera. Una zona cañera, exactamente. Sí. Esta situación con Haití, el cierre de la frontera, que se ha flexibilizado, cerrado por asunto migratorio, está cerrada. Me gustaría saber su opinión en torno a la política que está migratoria que está tomando el gobierno. ¿Cómo usted la ve? Positiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos la ley 285-04, que es la ley de migración, y que la Dirección General de Migración está deportando a personas ilegales, eso es un derecho que tiene cualquier país, y nosotros tenemos que lograrlo en función de esta realidad. Ahora, el tema de la frontera, Haití es nuestro segundo socio comercial, eso hay que entenderlo. Evidentemente que esto hace que tengamos que asumir un compromiso, una responsabilidad con muchos productores que han estado perdiendo cuantiosas sumas de dinero, la rentabilidad ha mermado, pero aún así creo que la situación creada en Haití, donde no hay interlocutores, justamente en el día de ayer, jueves 19, el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a ratificar sanciones a Haití, lo que nos indica que respecto al tema de congelar las armas, bienes, la prohibición de viajes, todo esto lleva a que tengamos nosotros los dominicanos que tener una firmeza en lo que estamos haciendo, tomando en cuenta de que no hay interlocutores en Haití, no hay un liderazgo definido, y esto hace que la situación sea vulnerable. Obvio que tenemos que proteger toda la zona fronteriza del país y repatriar a todos aquellos que estén ilegales. El tema de la mano de obra, bueno, trabajar con las empresas para definir, como se hacía hace ya varios años, cuando estaba el doctor Balaguer en el gobierno, bueno, usted me va a traer una determinada cantidad de personas para la parte laboral. Terminado este proceso, entonces retorno a su país. En ese caso tendríamos que tener firmeza y claridad. Y claridad, transparencia. Hay un tema que usted ha tocado, que pienso que va a ser más allá de las elecciones, que es el tema de la reforma fiscal. El presidente de la República, incluso antes de anunciar sus aspiraciones, expresaba dentro de sus temores para la repostulación, era que el gobierno que saliera de estas elecciones necesariamente tiene que hacer una reforma fiscal. Y cuando se habla de una reforma fiscal aquí en este caso, y si lo asociamos a la ley del desarrollo nacional,
estaremos hablando de un pacto, lo que se llama un pacto. Eso es revisar los ingresos y revisar también la calidad del gasto que se está haciendo. Parecería que este es un proyecto que requeriría de cierto sosiego, construirlo con cierto sosiego, y yo veo que el país no tiene una estructura que vaya respondiendo a esa necesidad. Posiblemente el gobierno que salga en las elecciones que vienen va a armar su proyecto con su parecer y tal vez vamos a hacer otro empache de nuevo y no vamos a solucionar de manera profunda el tema. ¿Usted sería partidario de que el país tenga un equipo técnico que diseñe con tranquilidad y presente un proyecto para fines de revisión? Mire, yo pertenezco a una línea que promueve el liderazgo. De hecho, John C. Maxwell es mi autor favorito. He estado dando seguimiento y estudiando las 21 leyes irrefutables del liderazgo, todo el concepto de liderazgo. ¿Por qué? Porque para implementar cualquier proyecto en República Dominicana tiene que darse una combinación de factores e inclusive hasta en algunos casos trabajar la zona prefrontal para que la comprensión y el aprendizaje nos lleve justamente a determinar qué queremos como país. Y en ese sentido pienso que es oportuno que lo trabajemos. Ya no tenemos a los 3 grandes líderes que tuvimos en algún momento, pero pienso que en República Dominicana hay el material, los recursos humanos necesarios para entender qué debemos hacer con nuestro país, porque es muy común en nuestra gente decir, esto no lo arregla nadie. Y tenemos una gran cantidad de dominicanos que quieren marcharse del país, y esto hace que mientras más dominicanos se marchan, posiblemente buscando sueños para alcanzar sus propósitos, entonces eso hace que haya vacíos que pueden ser llenados por otros países. Nosotros tenemos una gran cantidad de ciudadanos de otros países, de Venezuela, de Colombia. No está mal que estén aquí, obviamente. Nosotros tenemos que propugnar para que República Dominicana sepa que tiene un compromiso con esto. Y como lo definió Pedro Mir, hay un país en el trayecto del sol, y esa es la República Dominicana. Bueno, Frank, gracias, Frank. Gracias por estar con nosotros. Frank Martínez, secretario de organización del Partido Reformista Social Cristiano y aspirante a senador por la provincia La Romana. Las puertas siempre estarán abiertas para usted.